Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Sabías que cuando tiras las semillas de tus pimientos estás desperdiciando una futura planta? Hoy te enseño a germinarlas y a transformar estos pequeños tesoros en plantas fuertes para tu jardín o huerto. Si te gustan los trucos de jardinería y quieres llenar tu vida, tu hogar, suscríbete al canal y si te gusta la idea de cultivar tus propias verduras, dale like para apoyar al canal. Gracias. Para comenzar con nuestro vídeo de hoy, te diré que cada vez que cortas un pimiento, obtienes decenas de semillas que pueden convertirse en nuevas plantas. Aprovechándolas no solo ahorrarás en semillas, sino que tienes la satisfacción de cultivar tus propias hortalizas. En ocasiones no te has atrevido a hacer porque no sabes qué tipo de pimientos deberías germinar. Pues es fácil, puedes germinar todos. Desde los pimientos dulces hasta los pimientos picantes, todos se pueden germinar. Solo necesitas recoger las semillas y darles un poco de atención. ¿Sabías que los pimientos son perennes en climas cálidos? Esto significa que puedes tener pimientos en tu jardín durante varios años si los cuidas bien. Bueno, vamos a comenzar. Como el canal Huerto Adictos nos deja unas imágenes sin sonido de cómo germinar las semillas de pimientos que ha comprado en el supermercado, pues vamos a comenzar viendo estas imágenes y luego comentamos. El primer paso es elegir el pimiento más adecuado para obtener las mejores semillas. Elige pimientos bien maduros y de buena calidad. Los pimientos rojos, amarillos o naranjas suelen estar más maduros y contienen semillas más viables, más fáciles de germinar. Si tienes pimientos orgánicos o de tu huerto, aún mejor, porque las semillas de pimientos no híbridos suelen ser más fáciles para germinar, germinan antes. Para comenzar, corta el pimiento con cuidado y retira las semillas. Colócalas sobre un papel de cocina o servilletas de papel y déjalas secar en un lugar ventilado durante 2 o 3 días. Si están al sol, muchísimo mejor. Es mejor dejar que se sequen un poco antes de plantar, ya que así evitas el riesgo de que se pudran en la tierra. Uno de los métodos más sencillos es el de papel de cocina. Coloca las semillas entre 2 capas de papel humedecido y ponlas dentro de una bolsa de plástico con un poco de aire y deja la bolsa en un lugar cálido y con luz indirecta. Resulta aconsejable escribir la fecha en la bolsa para recordar cuándo empezaste y poder calcular el tiempo que realmente han tardado en germinar. Otra opción es que también puedes plantar las semillas directamente en macetas pequeñas con sustrato. Asegúrate de que el sustrato esté húmedo y coloca las macetas en un lugar cálido y con luz indirecta. Para acelerar el proceso, cubre la maceta con un film de estos transparentes y hazle unos agujeritos pequeños para que las semillas estén con un ambiente cálido y húmedo similar a un invernadero. Bueno, las semillas de pimiento suelen germinar en 1 a 3 semanas. Dependiendo de la temperatura. Paciencia, porque pronto verás los primeros brotes. Cuando las plantitas tengan al menos 2 hojas verdaderas, es decir, las primeras hojas después de los cotiledones, las que son de verdad más firmes, es hora de trasplantarlas a una maceta más grande o al huerto o huerta. Si estás trasplantando a una maceta, usa una que tenga unos 20 centímetros de profundidad para que las raíces crezcan sin ningún tipo de problema. Con relación al riego, pues los pimientos no necesitan mucha agua, así que riega solo cuando la tierra esté seca al tacto, al tocarla, especialmente en la etapa de crecimiento. Evita encharcamientos que puedan causar que las raíces se pudran. Esto es muy importante. A los pimientos les encanta estar al sol. Coloca las plantas en una zona donde reciban al menos 6 horas de luz al día para que crezcan fuertes y saludables.
Un fertilizante con potasio y fósforo en la época de floración ayudará a que los pimientos se desarrollen mejor y tengan frutos más grandes. Aquí viene un dato curioso que seguramente no conocías, y es que los restos de cáscara de plátano triturada son ricos en potasio, que es un nutriente excelente para estimular la producción de las flores y los frutos. Así que puedes utilizarlo, y encima es algo barato porque termina siempre en el cubo de la basura o en el cubo del compost. Te lo aconsejo. En este canal tenemos varios vídeos sobre este tema, por si no sabes cómo hacerlo. Algunos de los errores más comunes que solemos cometer son estos que te voy a mencionar ahora, así que estate atento para no cometerlos, Colocar las semillas demasiado frescas o mojadas. Si intentas germinar las semillas justo después de sacarlas del pimiento, sin secarlas previamente un poco, pues pueden pudrirse fácilmente. En las primeras etapas de germinación, evita exponer las semillas a la luz solar directa, ya que esto puede también secar el sustrato y afectar al crecimiento. Recuerda que los pimientos son sensibles al frío, así que si vives en un clima con inviernos fríos, llévalos al interior si los tienes en maceta, o si los tienes en el huerta, cúbrelos cuando bajen las temperaturas. Con echarle por encima unos plásticos, cubrirlo bien con unos plásticos grandes, será suficiente. Las plantas de pimientos también pueden tener varias temporadas si las cuidas bien en invierno, así que puedes tener pimientos durante varios años sin tener que replantar ni comprar plantas nuevas. ¿Sabías que los pimientos, además de vitamina C, contienen capsaicina, una sustancia que ayuda a las plantas a repeler insectos de forma natural? Bueno, pues resulta que los pimientos picantes tienen aún más cantidad de esta defensa natural que podríamos llamar. El color del pimiento no solo depende de su variedad, sino también de su madurez. Los pimientos verdes son más jóvenes y al madurar cambian a rojo, naranja o amarillo, aumentando en dulzura. Ahora ya sabes que la próxima vez que cortes un pimiento no tires las semillas. Con unos simples pasos puedes germinar y tener plantas de pimientos en tu jardín o cocina, y además de una forma totalmente gratis. Bueno, si te ha sido útil este vídeo, déjanos un like y suscríbete al canal. Dime en los comentarios qué variedad de pimientos vas a plantar primero. Quiero leer tus experiencias y acuérdate de decirme desde qué país nos estás viendo, que me gusta saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos aprendiendo más trucos para cultivar y disfrutar de nuestras propias plantas en casa o en nuestro huerto. Un saludo y hasta pronto.